El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. La primera lectura es una lectura que puede parecer extraña, porque es un poco lo que para los judíos era la teología de la historia, que es el entender la historia desde el punto de vista de Dios, incluso lo que puede parecer lo más absurdo. Y aquí estamos hablando de la destrucción de Israel, del reino del norte, por parte de los asirios, y lo ve el profeta Isaías, o sea, como oráculo de Dios, como es Asiria, un pueblo que en ese momento está cumpliendo la voluntad de Dios, que es la destrucción de Israel. Es la mano de Dios por medio de los asirios como respuesta a la acción de los israelitas, que lo que han hecho es apartarse totalmente de Dios. Si eran pueblo escogido por Dios, estamos hablando del reino del norte que se separó de los judíos, del reino de Israel contra el reino de Judá, pues primero desaparece el reino de Israel, el reino del norte, lo que después serán los samaritanos, lo que quedará, pues destruido por Siria por voluntad de Dios. La mano de Dios serán los sirios, que no creen en nada, pero es igual. Por eso después dirá aquí, después de dar este poder a los asirios, y los asirios no convertirse y crecer todavía más en la soberbia, serán destruidos también los asirios. Y pasará pocos años después. Es un poco el entender que las cosas no funcionan solo humanamente, sino también divinamente. Tanto es así que estos mismos asirios intentarán destruir Judá, y el Señor le dice a Judá que no tema, que no pasará nada, que Judá, de momento, mientras no pierda la fe, tiene la garantía de la ayuda de Dios, así que Asiria no atacará a Judá. Y eso que lo intentó, y no sabemos exactamente qué pasó, pero que hubo como una revolución dentro del ejército donde se mataron entre ellos el ejército sirio, y el ejército sirio no llegó a atacar a Judá, que era lo que quería hacer, y se volvió a su país. Cosas raras que a veces la historia de Israel nos presenta, pero que son en el fondo esta teología de la historia. Dios manda sobre la historia. Los hombres creen que mandan, pero al final quien manda siempre es Dios, que permite ciertas cosas para que los hombres se den cuenta. El problema es que los hombres normalmente no vemos las cosas, no nos damos cuenta de las cosas. Y aquí hemos de hacer caso al profeta, hemos de hacer caso a Isaías, y hemos de hacer caso a la voluntad de Dios en las cosas, que vienen como respuesta a la falta de actitud del hombre, a la falta de respuesta a la gracia muchas veces. Mientras que el Evangelio es un Evangelio de un tono totalmente diferente. Te doy gracias, Señor, Padre del cielo y de la tierra. Has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Es curioso que Jesús, cuando habla de los cristianos, muchas veces usa este término, los pequeños. Recordemos, por ejemplo, aquella parábola del juicio final, cuando habla precisamente de todo lo que hayáis hecho a uno de estos pequeños, lo habéis hecho a mí, y se refiere a los cristianos. Los cristianos son los pequeños. De ahí vendrá esa tradición que nos da San Agustín de los nombres de San Pablo, Saulo o Pablo.
Saulo y Pablo, que es el mismo y que seguramente tendría los dos nombres, pero San Agustín da una idea cogida de este Evangelio, y es que Saulo es el nombre del rey Saúl, que fue un rey soberbio y que acabó mal. Pues dice San Agustín, se prefiere San Pablo coger el nombre de Pablo, porque Pablo quiere decir el mínimo, el pequeño. Y es la forma de identificarse con las palabras de Jesús, que habla de los pequeños. Y así San Pablo se hace pequeño, se hace cristiano con su conversión y deja ese nombre del rey egoísta, del rey soberbio, por el hombre que ha de ser pequeño, del hombre que ha de ser mínimo ante Dios, para que sea la gracia lo que se vea y no solo las capacidades humanas, ni mucho menos. Y aquí hay toda una gran lección en este Evangelio, y es que el ser cristiano empieza por la humildad. En el fondo hay dos características propias del cristiano que tendríamos que crecer en ellas cada día y que nos cuestan mucho. Son la humildad, el hacernos pequeños, el ser humildes, el reconocer siempre la grandeza de Dios y nuestra pequeñez, y a la vez la caridad, humildad y caridad, que son los principios básicos de lo que es el cristiano. La caridad, que es ponerse en el amor de Dios hacia Él y hacia el prójimo, y la humildad, el reconocimiento de que no somos nada. La gente de hoy tiene esta soberbia de creerse que ellos llevan su vida, de que ellos lo son todo, que somos todos importantísimos, y en realidad no es verdad. Sí somos importantes, pero solo desde el amor de Dios, desde aquel que nos llama para ser eternos con Él, pero solo por su pasión, muerte y resurrección hemos sido comprados con su sangre y entonces hechos importantes de cara a la vida eterna. No somos importantes por nosotros mismos, sino porque Dios nos da esta importancia que nos quiere con Él para toda la eternidad.